De hoy lo que vamos a intentar resolver es un ejercicio de la parte 2 de la guía de trabajos prácticos que habla sobre las decisiones de consumo y las distintas teorías de demanda. Particularmente nos vamos a enfocar en un ejercicio que está dentro del trabajo práctico número 2 que habla de las preferencias y el enfoque ordinalista de la utilidad. Vamos a intentar resolver el ejercicio número 9, que habla sobre la relación entre bienes, la tasa marginal de sustitución, los precios relativos y el óptimo. En particular, la consigna de este ejercicio nos dice lo siguiente. En su punto de equilibrio, el señor González alcanza el nivel de utilidad representado por la siguiente función, que es y igual a 180 sobre x más 1. ¿Qué es esta función? Esta función es nuestra curva de indiferencia. Por otro lado, la consigna también nos dice que si su ingreso asciende a 580 pesos y los precios de X e Y son 20 y 25 pesos respectivamente, determine cuánto aumenta la cantidad consumida del bien X cuando su precio baja a 10 pesos, es decir, el precio baja a 10 pesos, el nuevo precio de X es 10 pesos. Sabiendo que X e Y no son bienes sustitutos ni complementarios, es decir, son bienes independientes. Este dato de que son bienes independientes no es menor, sino que va a ser de mucha utilidad para cuando estemos resolviendo el ejercicio. Ahora sí, ordenando los datos que tenemos, lo que podemos encontrar es que tenemos los datos suficientes para armar nuestra recta de balance. ¿Qué es nuestra recta de balance? También la podemos conocer como la restricción presupuestaria. Son todas las combinaciones de bienes que agotan exactamente el ingreso del consumidor a unos precios dados de cada bien. Es decir, el consumidor tiene un ingreso y el mercado tiene unos precios de X y de Y. El supuesto de esta teoría es que el consumidor va a agotar todo su ingreso en el consumo de esos dos bienes. Es decir, González distribuye todo su ingreso en bienes X e Y. Es un supuesto muy importante de esta teoría y no hay que dejar de tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el ingreso va a ser igual a todo lo que gasta en X más todo lo que gasta en Y. Ahora bien, ¿cuál es la incógnita de nuestra consigna? Dice, determine cuánto aumenta la cantidad consumida del bien X, es decir, la variación del bien X, la variación de la cantidad consumida de X. ¿Nosotros sabemos cuánto se consume de X e Y? En un principio no, pero ¿cómo podríamos averiguar esto? Bueno, nosotros podemos suponer que el señor González va a ser un un individuo racional, que va a querer maximizar su satisfacción, y esto lo va a hacer alcanzando la mayor combinación de bienes deseables. Es decir, esto va a estar en algún punto sobre la curva de indiferencia, que es un dato que nosotros conocemos. Por otro lado, no debemos dejar de perder de vista que el señor González va a estar sujeto a la restricción presupuestaria propia dada por su ingreso y por los precios de los bienes, que esto va a ser la recta de balance. Ahora, con la combinación de estos dos conceptos, nosotros vamos a poder encontrar cuánto se consume de X y cuánto se consume de Y, al menos originalmente. Y eso va a estar dado en el punto en el cual la pendiente de la recta tangente a la curva de indiferencia sea igual a la pendiente de la recta de balance. ¿Qué es la pendiente de la recta tangente a la curva de indiferencia? Bueno, eso es matemáticamente, como recordarán de matemática 2, de cuando vieron derivadas, que es la derivada de la función en un punto. La derivada de la función en un punto es la pendiente de la recta tangente a esa función en ese punto. Que eso particularmente va a ser nuestra tasa marginal de sustitución de X por Y. La tasa marginal de sustitución de X por Y es esa relación a la que el consumidor está dispuesto a intercambiar un bien por otro. Es decir, cuánto está dispuesto a renunciar del bien Y
para obtener una unidad adicional del bien X, manteniendo el nivel de utilidad constante. Yo acá expresé la derivada de una función. La derivada de una función, recordemos que es eso, no es una fracción. No estamos acá queriendo mostrar una división, ¿sí? Es la derivada de una función respecto de qué variable independiente la vamos a derivar. En nuestro caso, la variable x. Esta función y que nosotros vamos a derivar nos referimos a la de la curva de indiferencia porque es sobre la pendiente de la recta tangente a esa curva de indiferencia la que nosotros queremos averiguar. Por ahí, para que sea un poco más simple, lo que hicimos acá es reexpresar la función de la curva de indiferencia como la teníamos, que era una fracción, y lo que hicimos fue elevar el denominador x más 1 a la menos 1, así lo podemos poner arriba en la parte del numerador y de esta manera poder derivar más fácil. Si no recordamos algunas reglas de derivación, no vamos a hacer derivaciones demasiado complejas a lo largo de esta materia, pero sería conveniente que revisen cómo se derivaba. Recordemos por un segundo cómo era la derivación de una función de un producto. En este caso, y igual a x por z. La derivación de este producto será entonces el primer factor del producto derivado por el segundo sin derivar, más el primer factor del producto sin derivar por el segundo derivado, como podemos observar en este ejemplo aquí. Los apóstrofes indican que esa variable está derivada. Entonces, volviendo sobre nuestra función de la curva de indiferencia, nosotros tenemos el producto de una constante, en nuestro caso 180, por una expresión que está elevada a la menos 1. Entonces, siguiendo la regla de derivación que enunciamos recién, sería el primer factor derivado por el segundo sin derivar. El primer factor derivado sería 180 derivado respecto de x, que eso nos va a dar 0, porque la derivada de una constante siempre es 0, multiplicado por el segundo factor sin derivar, esa parte de la suma nos va a dar 0. A continuación, lo que vamos a hacer entonces es dejar el 180 sin derivar como primer factor del producto y el segundo factor del producto lo vamos a derivar. Acá directamente vamos a realizar la derivación que para lo que vamos a hacer es bajar el exponente menos 1, ¿sí? Multiplicando a toda la función y el exponente le vamos a restar una unidad. Es decir, lo que vamos a obtener es esta función que vemos acá. Por ahí, para que sea más fácil, podemos volver a bajar esta parte del numerador, que es x más 1, al denominador y que quede al cuadrado. Y esta va a ser nuestra tasa marginal de sustitución. Ahora, esta, que es la pendiente a la recta tangente en un punto que vamos a tener que determinar cuál es, debe ser igual a la pendiente de la recta de balance o la pendiente de la recta presupuestaria. En ese punto donde esas dos pendientes sean iguales es que vamos a obtener la combinación de x e y, por lo menos inicialmente. La recta de balance la podemos expresar de esta manera con los datos que nosotros ya conocemos, o la podemos transformar en una función y igual a una función de x. Estaremos entonces trasladando el 25y que está a la derecha de la igualdad hacia la izquierda, que lo pasaremos restando, y por otro lado el 580 que está a la izquierda de la igualdad lo pasaremos restando hacia el lado derecho de la igualdad. Ahora lo que haremos es el menos 25 que está multiplicando a la y lo pasaremos dividiendo hacia el lado derecho de la igualdad. Esto no tiene demasiada complejidad. Obtenemos de esta manera la siguiente función, en la que podemos observar, por un lado,
Es una función lineal como las que ya conocemos, con una ordenada al origen y una pendiente. Ahora bien, esta va a ser la ordenada al origen, la que no está multiplicada por la variable independiente. ¿Y qué nos va a representar la ordenada al origen? O sea, ¿cuál es el significado económico de nuestra ordenada al origen de una recta de balance? Bueno, en nuestro caso, como tenemos y en función de x, la ordenada al origen lo que nos va a mostrar es la cantidad máxima que se puede consumir de y. Es decir, si todo el ingreso se gasta en I, eso es lo que se puede consumir de I. Que en nuestro caso será 23,2. 580 sobre 25 da 23,2. Por otro lado, vamos a tener la pendiente, que la pendiente va a ser los precios relativos. ¿Qué precios relativos? El precio de X en función del precio de Y. En nuestro caso, 20 sobre 25 nos da 0,8, es decir, y igual a menos 0,8 más 23,2. ¿Y qué significa la pendiente? ¿O qué significa los precios relativos? Los precios relativos van a ser la relación a la que el consumidor puede sustituir un bien por otro sin aumentar la cantidad total de dinero gastado, dados los precios del mercado. ¿Sí? Fíjense que hay como una relación bastante cercana. Por un lado teníamos la tasa marginal de sustitución, que es la relación a la que está dispuesto a intercambiar un bien por otro, y los precios relativos, que van a ser la relación a la que puede sustituir un bien por otro. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo sabemos cuánto se consume de X e Y? Bueno, vamos a igualar la tasa marginal de sustitución o la pendiente de la recta tangente a la curva de indiferencia con la pendiente de la recta de balance. De esta manera obtenemos esta igualación de funciones y lo que vamos a hacer básicamente es despejar X. Para eso vamos primero a anular los dos signos negativos. ¿Sí? Como tenemos signos negativos de los dos lados, es lo mismo que igualar positivos. Y lo que vamos a hacer es trasladar este denominador que está dividiendo en esta parte de la igualdad, lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad multiplicando. Luego vamos a pasar este denominador a este lado de la igualdad multiplicando, ¿sí? Como vemos acá. Y este numerador que está acá multiplicando a esta función la vamos a pasar dividiendo, ¿sí? Obteniendo lo que podemos observar aquí. Esto, 180 por 25 sobre 20, nos va a dar 225 y lo que hacemos es pasar este cuadrado del otro lado como una raíz cuadrada. Luego la raíz cuadrada de 225 es 15 y vamos a pasar este más 1 restando. Y de esta manera vamos a obtener que la cantidad consumida de X va a ser 14. ¿Cuánto consume de Y? Bueno, ¿cuánto consume de Y? Lo podemos obtener a través de la curva de indiferencia o la recta de balance. ¿Y por qué lo podemos hacer con cualquiera de las dos funciones? Porque lo que estamos hallando es un punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la recta de balance. Al igualar las pendientes de la recta tangente de la curva de indiferencia y la pendiente de la recta de balance, estamos diciendo cuál es ese punto donde se hacen tangentes ambas curvas. Se puede observar en el gráfico hecho sin escala que presentamos a continuación, donde se ve la recta de balance con pendiente negativa y la curva de indiferencia cuya recta tangente también tiene pendiente negativa. De cualquiera de las dos formas deberíamos obtener el mismo resultado, ¿sí? Nosotros lo vamos a hacer a través de la curva de indiferencia, pero ustedes pueden verificar que efectivamente si lo hacen a través de la recta de balance les da el mismo valor. Para esto lo que hacemos es reemplazar en la función de la curva de indiferencia el valor de X, la cantidad consumida de X, ¿sí? Y de esta manera obtenemos que entonces de Y se consumen 12 unidades. Es importante recordar aquí, antes de avanzar, que estábamos hablando de bienes independientes. ¿Y qué son los bienes independientes? Bueno, los bienes independientes lo que nos quiere decir es que
cuando varíe el precio de alguno de los dos bienes, la cantidad consumida del otro bien no va a variar. Es decir, en nuestro caso, que varía el precio de X, la cantidad consumida de Y no va a variar. Y este es un dato fundamental para pasar a la segunda parte de este ejercicio, que es cuánto se consume de X cuando varía su precio. ¿Y por qué nos interesa saber cuánto se consume de X cuando varía su precio? Bueno, la consigna nos pedía originalmente que midamos la variación de X cuando variaba su precio. Por ello es que necesitamos saber cuánto se consume de X luego de que esa variación del precio ocurra. Nosotros sabemos que teníamos una recta de balance, el ingreso no varió, el precio de Y no varió, la cantidad de Y no varió, el precio de X sí es un precio de X nuevo que es 10 pesos, entonces lo que debemos averiguar es cuánto se consume de X dados todos los otros datos, ¿sí? De esta manera obtenemos entonces que 580, que es el ingreso, igual a 10 que es el nuevo precio de X, por la cantidad nueva consumida de X, va a ser igual al precio de Y por la cantidad consumida de Y, que no varió. De esta manera, 580 es igual a 10 por X' más 25 por 12. 580 es igual a 10 por X' más 300, que es 25 por 12, este 300 lo vamos a pasar restando al otro lado de la igualdad, ¿sí? Eso nos va a dar 280 y vamos a pasar este 10 que está multiplicando, dividiendo a este lado de la igualdad, lo que nos va a quedar 280 dividido 10, y por lo tanto la nueva cantidad consumida de X va a ser 28. Ahora, ¿listo? ¿Ya está? ¿Esa es la respuesta final a nuestro ejercicio? Bueno, no, porque nuestro ejercicio nos pedía cuánto había variado de X, es decir, cuál era la variación de la cantidad consumida de X. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es la variación de X, el delta X, que va a ser la cantidad consumida finalmente después de la variación en el precio menos la cantidad que se consumía inicialmente, es decir, 28 menos 14. Y por lo tanto, la variación de X va a ser 14. 14 que es un número positivo y que tiene sentido en nuestro caso, porque estamos hablando de que el precio de X disminuyó y por lo tanto, si el precio de X disminuyó, esperamos que la cantidad consumida de X aumente, como hemos visto con la ley de la demanda.